Santa celebramos el misterio de la redención, algo realmente que es el centro de nuestra fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y que además decimos que murió por nuestros pecados y para salvarnos. Entonces, eso es lo que voy a tratar de explicar en estos minutos. Lo primero es que realmente es un misterio. Un misterio, por una parte, es algo oscuro, algo que no podemos penetrar del todo. Pero realmente la palabra oscuridad no hace justicia a lo que es un misterio, a lo que es el misterio de la redención, que es el mayor misterio de la fe cristiana, como digo. Más bien es como un exceso de luz. Es como el sol, ¿no? Que nosotros no podemos mirar al sol, no podemos ver el sol en el fondo. Podemos mirar casi a sus alrededores, a veces fijar un segundo la mirada, pero no podemos ver el sol en sí. Y no precisamente porque le falte luz para llegar a nuestros ojos. Todo lo contrario. Son nuestros ojos los que no están preparados para llegar a ver algo con tanta luz, ¿no? Pues lo mismo en el misterio de la redención. Nuestro entendimiento es incapaz de ver algo tan maravilloso para el entendimiento. Por eso nos tratamos de aproximar desde distintas facetas, ¿no? Desde distintos modelos. La propia Escritura nos habla de él, ¿no? Lo primero que nos dice, por cierto, es que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, nos está dando la razón principal de todo. Y la razón principal de todo es el amor de Dios. O sea, que Dios nos ama. Y de hecho, yo estoy convencido de que si tanto tirón tienen las manifestaciones populares de la Semana Santa, incluso en sitios donde ya la fe ha decaído mucho, es porque en el fondo nos están hablando del amor de Dios. Y ahí estamos viendo demostrado en la cruz el amor de Dios por nosotros. Podrá haber muchas otras cosas que nos confunden. Podrá haber muchas otras cosas que no entendemos, cómo Dios permite esto, se dice muchas veces. Pero en la cruz vemos que a pesar de todo eso, hay una prueba enorme de que Dios nos ama. Y es que entregó a su Hijo único para que muriera en la cruz por nosotros. También dice otra cosa la Escritura, que es una profecía que se escribió más de 700 años antes de Cristo, pero que está escrita en tiempo verbal pasado, veréis, como si nos estuviera hablando a nosotros y nos estuviera hablando de lo que hizo Jesucristo. Realmente eso es lo que hizo el profeta Isaías. En Isaías 53 dice lo siguiente, aparte de otras muchas cosas que coinciden exactamente con la crucifixión del Señor, dice lo siguiente: nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. En otras traducciones, quizá más vivas, dice, sus heridas nos han curado. Las heridas de Cristo nos han curado. Y el castigo de nuestra salud, para nuestra salud, cayó sobre él. Es decir, lo que está diciendo es cómo se llevó a cabo esa obra de la redención. Pero antes de profundizar en esto, tenemos que decir qué es redención, porque redención es una palabra que a nosotros no nos resulta familiar, no sabemos lo que significa redención. Redimir es liberar a un esclavo o liberar a un preso pidiendo, o sea, pagando el rescate o pagando la fianza por su libertad. Antes, cuando no había sistemas penitenciarios, que eso fue en toda la antigüedad, no había ese sistema penitenciario, pues ya sabéis las penas tan drásticas que había, ¿no? Y cuando en realidad lo que pasaba era que se debía una cantidad o que se había cometido una injusticia, pero no era un reo de muerte, ni un reo para cortarle una mano, cosas así que se hacían en la antigüedad. Lo que se hacía era la esclavitud, es decir, esa persona se vendía como esclavo hasta que pagara todo lo que debía, o a veces durante toda la vida si era algo impagable, ¿no? Bueno, pues redimir un esclavo era precisamente presentarse con ese dinero que debía y decir, aquí está y yo le libero, ¿no?
Eso lo podría hacer un amigo, lo podría hacer un benefactor. Bueno, pues eso es lo que nos dicen las Escrituras que hizo Cristo, redimirnos, pagando el precio de nuestra liberación. Es decir, aquí entroncamos con el mensaje fundamental cristiano, ¿no? Dios nos crea por amor, en ese amor que Él quiere compartir con Él, sin embargo el hombre desconfía de Él, engañado por una fuerza de pecado que existía antes que Él, y engañado se tira en manos no de Dios, no de su benefactor, no de quien la había creado por amor, sino de quien precisamente le estaba engañando para valerse de Él, para esclavizarle, para compartir su mal destino. Y entonces, en ese momento, el hombre queda pues esclavizado, queda incapaz de volverse hacia su creador, incapaz de pagar el precio de su liberación, incapaz de aceptar el castigo que realmente merecía su acción, merecen nuestros pecados, incapaces de volver a restablecer la comunión, el amor con Dios, ¿no? Y en todo esto, Dios no permanece impasible, sino que Dios decide salvar al hombre, decide dar un paso para salvar al hombre. Una decisión que ya estaba tomada desde antes, desde todos los siglos, ¿no? Y entonces decide que entregar a su hijo único se hace hombre, él que es inocente, sí puede volverse hacia Dios y cargar sobre él todos los pecados del mundo, y él paga por todos nosotros esa deuda que teníamos contraída. Y nos libera del dominio de esa fuerza de pecado y nos pone otra vez en relación con Dios, en relación con nuestro Padre que nos ama. Y no solo eso, por eso dice San Agustín, feliz culpa que nos mereció tal Redentor, ¿no? Porque no solo hace eso, sino que nos llama a un destino muy superior al que podríamos tener naturalmente, que es compartir la vida divina. Bueno, pues esto es lo que la Iglesia nos dice sobre el para qué, esto que estoy enunciando ahora, compartir la vida divina. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es la redención? Pues la redención es para mayor gloria de Dios, para mayor gloria de su Hijo Jesucristo y para que nosotros compartamos con Él esa gloria. Una gloria que nos sería imposible de compartir por nuestras propias capacidades. Nosotros no somos dioses. Y sin embargo, Él nos quiere hacer hijos suyos, unirnos a su propio Hijo y en Él participar de esa vida divina, esa vida de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos el porqué. El porqué es por amor de Dios que nos ama. El para qué es ese objetivo final, que es que vayamos al cielo. O sea, y ya darnos aquí esa vida plena que salta, como dice Jesús a la samaritana, dice, tendrás una fuente que salta hasta la vida eterna. Pues esta vida plena de aquí ya se plenifica, bueno, plena, pero insuficiente, aquí con todos sus defectos, todas sus cargas, todas nuestras luchas, se planifica en realidad en la vida eterna y allí, pues sin el fantasma, sin el problema de la muerte, ¿no? Y de la enfermedad y de la infelicidad. Tenemos el por qué y tenemos el para qué. El cómo lo hizo. Pues ya lo hemos dicho, su Hijo carga sobre sí todos los pecados y se entrega en la cruz. Y entonces, por esos méritos de su Hijo, el Padre nos regala, porque nosotros no lo hemos merecido, lo mereció Jesús con sus obras, no nosotros con las nuestras. El Padre nos regala su misericordia. El Padre se apiada de nosotros. El Padre nos da su amor y con el Espíritu Santo nos da la fe, la esperanza y el amor. Esta es la obra, que el Padre se apiada de nosotros, nos regala el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos santifica, es decir, nos ayuda a seguir los mandamientos, nos ayuda a cumplir con nuestra verdadera naturaleza, porque los mandamientos no son cosas que se le han ocurrido a Dios que hagamos, no, son cosas que van a favor de nuestra propia naturaleza. O sea, lo que nos mandan lo que hacen los mandamientos es recordarnos cómo ser felices, recordarnos cómo vivir una vida plena, cómo vivir también una vida en sociedad plena, ¿no? Esos son los mandamientos si los analizáis uno por uno y una vida también en comunión con Dios, ¿no? Entonces nos ayudan a vivir bien
pero para vivir siempre, y para vivir siempre. Y eso no lo podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Eso solo lo podemos hacer por ese Espíritu Santo que Dios nos da. Y es una lucha de toda la vida, pero con el Espíritu Santo podemos vencer. Por nuestras propias fuerzas estamos muy esclavizados, estamos muy disminuidos. No somos capaces de volvernos a Dios y de hacer esas obras que Él nos tiene destinadas. Aún con Dios es una lucha tremenda y constante de toda la vida, pero podemos vencer en ella, ¿no? Porque la victoria es suya, no es nuestra. Bueno, pues eso es lo que es la redención. Pero hay otro aspecto. El Señor nos regala esa redención, nos regala esa liberación. Pero nosotros, ¿cómo la acogemos? ¿Cómo nos acercamos a ella? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no es el primer paso el que nosotros damos. El primer paso es que Dios nos ama. O sea, Dios nos ama y nos va dando su gracia. Su gracia es como su fuerza, como su vida, su aliento de vida que nos empuja a salir de la esclavitud y a volvernos hacia Él. Es decir, la iniciativa es suya. Nosotros asentimos, pero incluso nuestro asentimiento a su gracia es también obra de la gracia. Es decir, nosotros no asentimos, no decimos sí a Dios por nosotros solos. Lo decimos por nosotros mismos, pero no por nosotros solos. Por nosotros mismos con esa unión con Dios, con ese empuje de Dios que es la gracia. Y es que si queremos ser nosotros solos, no somos nosotros mismos. Porque el hombre no ha sido creado como un ser completamente independiente, ajeno a Dios. El hombre ha sido creado como un ser en comunión con Dios. Entonces, cuando estamos en comunión con Dios, es cuando somos nosotros mismos, de verdad. Cuando estamos apartados de Dios, vivimos una vida que no es la nuestra. Nos hemos enajenado. Es como una planta sin raíces. La planta sin la tierra no es planta, porque la planta ha sido hecha para vivir en la tierra con sus raíces. Si la planta le cortamos las raíces o la sacamos de la tierra, es que ya no es ni una planta. Pues lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Nosotros nos encontramos a nosotros mismos con Dios. El peregrino se da cuenta de quién es cuando se pone en camino. Cuando el peregrino está en su casa aburguesado, no se da cuenta de quién es. Cuando el peregrino pone sus pies en el camino, se da cuenta de para qué tenía sus pies. Se da cuenta de para qué había nacido su corazón. Lo mismo pasa con el guerrero. El guerrero, mientras está en su casa tranquilamente, viendo la tele, ni se da cuenta de que es guerrero. No sabe para qué son esas capacidades que Dios tiene. Pero cuando presenta batalla, cuando entra en batalla, entonces se da cuenta de que es un guerrero y de que su corazón está hecho para ser guerrero, no para estar viendo la tele. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces decíamos que el primer paso para aceptar esa salvación de Dios es el amor de Dios. Y entonces nosotros nos disponemos a Él. ¿Cómo nos disponemos? ¿Cómo nos disponemos a acoger esa redención, esa salvación que Dios nos da? Esa justificación que dice la doctrina cristiana, ¿no? Justificación no es que Dios nos pone una excusa y entonces ya no ve nuestros pecados, no. Justificación es que Dios nos hace justos. Y nos hace justos por el arrepentimiento y por la conversión, convirtiendo nuestra vida. Si no, ¿qué justificación sería esa? Sino una justificación falsa, como judicial, ¿vale? Tú has hecho esto, vas a seguir viviendo mal, pero yo pues voy a justificar todo lo que hagas. No, no es esa justificación. Pues bien, la primera forma de acercarnos a eso es con la fe. Es con la fe, es diciendo que sí. Es cuando oímos la palabra de Dios, pues nuestro corazón dice que sí. Nuestro corazón dice que sí, movido por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, la fe viene por el oído, dirá San Pablo, y entonces nosotros asentimos de corazón a esa palabra porque Dios nos mueve y nosotros no nos negamos. Es decir, nosotros no ponemos cortapisas a esa palabra de Dios. No decimos quiero seguir aquí en mi
en las tinieblas, no quiero acercarme a la luz. Inmediatamente que aceptamos la fe, también viene otra cosa, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que también nos acerca a Dios. Todavía no estamos en Dios, pero ya nos estamos preparando para recibirle. Es darnos cuenta que no todo en nuestra vida está bien, que hacemos muchas cosas que están mal. El tener esa luz y darte cuenta de que en ti mismo hay cosas que están mal y que te arrepientes y que quieres cambiarlas, eso ya es una luz del Espíritu Santo. Y el aceptar ese arrepentimiento y arrepentirse de corazón, pues es ya una preparación inminente para recibir los dones del Espíritu Santo, para recibir pues las virtudes que llamamos sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos da Dios entonces? Nos da la fe, la esperanza y la caridad. Claro, estoy hablando a personas que han sido bautizadas de pequeños y que la fe, la esperanza y la caridad ya la recibisteis la mayoría en el bautismo, los que estáis bautizados. Y que luego, al ir creciendo, pues vais aceptando esa fe, esa esperanza y esa caridad o rechazándola. Porque muchas veces pues la plantita, si no se riega o la propia plantita se vuelve mustia, pues se pierde ese regalo, esa fe y esperanza y caridad del principio, ¿no? Pero si yo no fuera una persona bautizada y estuviera en ese proceso de conversión y asintiera por la fe, o sea, por una primera fe, que simplemente es decir que sí a lo que me están diciendo, a decir yo creo, yo quiero creer, y me arrepintiera de mis pecados, pues yo lo que haría acto seguido es pedir el bautismo y entonces recibiría esa fe sobrenatural, esa esperanza sobrenatural en la vida eterna, en que nada me va a suceder al lado de Dios que realmente a mí me destruya, sino que mi destino final es el triunfo, porque Él ya ha vencido. Y esa caridad, ese amor a Dios y a mis hermanos, un amor, el origen del amor es Dios. No tenemos nosotros en nuestro corazón el origen del amor es Él. Entonces, Él con su amor nos lo da para que vuelva a Él, una parte directamente y otra parte a través de nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, y ese amor así es un amor a Dios también. Bueno, pues así nos disponemos, ¿no? Y eso es lo que nos da, ¿no? Nos lo da, como hemos dicho, por su misericordia y no porque seamos buenos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Por eso los cristianos acuñamos esa palabra que se llama gracia. Una palabra, digamos, nueva que en ese significado, que significa que es gratis, que la hemos recibido gratis, que no la hemos recibido por ser buenos. Claro, estando yo bautizado desde pequeño, si yo he rechazado todo eso, de alguna forma tenga esa otra oportunidad de conversión, ¿no? Yo puedo estar apartado de Dios y entonces darme cuenta de volver a la fe, darme cuenta de mis pecados, arrepentirme, y es como si tuviera un nuevo bautismo. De hecho, hay otro sacramento que es el de la penitencia, el de la confesión, que le decimos que es un bautismo trabajoso. Bautismo trabajoso porque ahí sí que tenemos que decir nuestros pecados y ahí sí que tenemos que luego hacer una penitencia, aunque en nuestro tiempo las penitencias son muy, muy leves en general, ¿no? Pero de esa forma volvemos a recibir esas virtudes de la fe, la esperanza y la caridad sobrenaturales, y volvemos a tener a Dios viviendo en nuestro corazón si le habíamos expulsado, ¿no? Pues ese es el misterio de la redención, ese es el misterio de nuestra liberación, y que nos lleva al núcleo fundamental del mensaje cristiano, que Dios nos creó por amor, que nosotros nos apartamos de Él, pero que Dios envió a su Hijo, que Él, muriendo en la cruz y soportando sobre Él todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados, los ofreció al Padre para nuestra salvación, que el Padre le resucitó al tercer día, que está vivo y da la vida plena y eterna a todo el que cree en Él. Bueno, pues que tengáis un buen día.